Buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión de hoy del curso de la SEC sobre el mundo clásico en las ciencias y en las artes. Y esta tarde tenemos la suerte de contar como ponente con Néstor Marqués, como está anunciado, y además nos acompañan en la mesa dos de los componentes del grupo Ad Absurdum. Ad Absurdum es un grupo de divulgadores que toman el humor como instrumento didáctico, como veremos, y tienen mucho en común también en este aspecto con Néstor. Ellos son, aunque son tres, nos acompañan hoy en la mesa solamente dos de ellos, Juan Jesús Botí y David Omar, y han publicado de momento 4 libros en la esfera de los libros: Historia absurda de España, Historia absurda de Cataluña y El pene perdido de Napoleón. Y Homo históricos, sí. Y el año pasado, hace solamente unos meses, presentaron Homo históricos. Ellos seguramente también nos hablarán algo al respecto, porque va a ser Juan G. Botí quien va a presentar a nuestro invitado, al que yo solamente doy la bienvenida ya públicamente, acabo de conocerlo, y bueno, simplemente reiterarle nuestro agradecimiento porque forme parte de este curso en el que tratamos de dar difusión al mundo clásico desde distintos aspectos, y en este caso concreto, pues desde la divulgación seria, que no está reñida con el humor, como vamos a ver. Y bueno, yo cedo la palabra a Juan G. y a continuación, a David va a tomar la palabra. Y como siempre, después de la exposición de su ponencia, tendréis ocasión de participar formulando las preguntas o los comentarios que estiméis oportunos. Bueno, yo ya me siento entre el público y os doy las gracias por vuestra presencia. Néstor Marqués necesita poca presentación porque todo el mundo lo conoce. Imagino que en este foro todos habrán estado en contacto de una u otra manera con su trabajo, ya sea a través de las redes sociales, a través de sus libros o a través ahora de la televisión, que ahora comentaremos un poco. Néstor Marqués es arqueólogo de profesión, pero la mayor parte de la gente seguramente lo conocerá más por su faceta como divulgador, que es un poco lo que venimos aquí a defender. Seguro que se han fijado que en los últimos años han ido surgiendo toda una serie de publicaciones en defensa un poco de las humanidades, en defensa de cómo las humanidades son tan necesarias en un mundo como el actual para crear un pensamiento crítico, un pensamiento a largo plazo, algo que estamos viendo del que carece en buena parte la sociedad y sobre todo nuestra clase política. Entonces, cuando nosotros empezamos a elaborar proyectos, enseguida buscamos la colaboración con alguien que representase un poco esa divulgación de las humanidades que había que poner sobre la mesa, que había que presentar al público, porque no podía ser simplemente que estuviésemos continuamente publicando manifiestos, sino que también hubiese una persona que nos hablase de las humanidades, que estuviese presente en todas partes. Entonces, cuando a Absurdum nos surgió el primer trabajo dentro del proyecto, que era el condensador de flujo, que era ese programa de televisión que ahora está en emisión, el primer encargo que nos hicieron fue buscar a las personas que iban a salir en pantalla para hablar, para contar. E inmediatamente pensamos en Néstor Marqués. Ahí no hubo ninguna duda. No solo por su repercusión en redes, que es brutal, probablemente, no sé si el divulgador más seguido o uno de los divulgadores más seguidos de España, no solo por eso, sino por su habilidad para comunicar, porque tiene muy claro lo que quiere transmitir, lo ordena muy claramente, y esa claridad de exposición era necesaria llevarla a la televisión, que estuviese en primera plana, sobre todo para un programa que estaba pensado para emitirse en prime time. Así que enseguida se nos vino a la cabeza él, y la verdad es que está haciendo un papel increíble. En cuanto a su trabajo con los libros, ahora iremos comentando más en concreto ya lo conocimos en su primera publicación, Un año de Antigua Roma, después Fake News de la Antigua Roma, que son 2 libros muy recomendables porque acaban con muchos tópicos, con muchos bulos sobre las ideas que tenemos de la Antigua Roma. En el primero se hablaba también mucho de vida cotidiana, que es una cosa que siempre se nos olvida
cuando hablamos del mundo antiguo. Y ahora pues venimos a hablar de religiosidad, en la que también vamos a romper algunos bulos, algunos tópicos. Y para ello el formato que habíamos pensado era que esto fuese más un diálogo, que nosotros nos fuésemos lanzando preguntas a Néstor, un poco haciendo de portavoces de la gente que nos sigue a través del chat y a la gente a quien pasaron, que luego podrán hacer también ellos sus preguntas. Así que, sí. Uy, te he pisado, creo. No, te iba a dar la palabra para que empezase a anotar. O a lo mejor es que no se engancha, pero bueno, le voy pinchando y ya está. Bien. Es que se... Ah, vale, ya está, perdón. Estaba pulsando el botón que no era. Espero que no haga eso nadie más estos días. Bien, estamos aquí para hablar de religión, religiosidad, mitología, un poco que también vamos a desentrañar superstición, hablaremos un poco de esos términos, pero empezando por, digamos, siempre cuando nosotros hablamos con la gente en Twitch o donde sea, siempre empezamos por lo general y vamos a lo particular. En religión romana, ¿vale? Cuando hablamos de religión o religiosidad romana, ¿de qué manera tú diferenciarías el cómo sentían los romanos, cómo la vivían la religión, a cómo la vivimos hoy en día? Que pasa siempre, cuando te pones a pensar en el pasado, siempre primero dices, si yo vivo la religión de esta manera, o la economía, o lo que sea, bueno, pues más o menos es una base para pensar el pasado. ¿Qué diferencias habría ahí? A ver, si pasa lo mismo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la SEC por invitarme a charlar con todos vosotros. Gracias a mis queridos Alasun por estar aquí conmigo y hacerme sentir en casa en su tierra, que ya tenía muchas ganas de venir a verlos. Y bueno, gracias a todos los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis también en casa a través de Zoom. Efectivamente, Juanje, la cuestión de cómo pensamos, ya no solo en religión o religiosidad, en general, de cómo pensamos la antigüedad, ¿no? Muchas veces podemos caer en lo que se conoce como el presentismo, ¿no? El presentismo histórico es uno de esos grandes errores en los que podemos caer precisamente porque tendemos a pensar que todos son como nosotros o todos tienen que pensar como nosotros, ¿no? En cierta medida. Entonces, esto está especialmente presente en el mundo de la religiosidad romana porque, claro, nosotros vivimos en una sociedad que lleva 1500 años siendo eminentemente cristiana. Somos todos los que estamos aquí, todos los que estáis en casa, somos cristianos. Profesemos o no profesemos esta religión, ¿no? Somos cristianos culturales, al menos. Esto es importante también matizarlo. Y ese cristianismo cultural hace que pensemos las cosas pues, de una manera muy concreta. Como digo, aunque no nos demos cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hablar de religiosidad romana es deshacernos de ese sesgo cristianocéntrico o vamos a decirle de ese sesgo abrahámico, porque al final, fuéramos cristianos podríamos tener ese mismo sesgo, ¿no? El de las religiones abrahámicas. Entonces, a partir de ahí, tenemos que pensar en la religión romana como algo totalmente diferente a lo que podemos entender nosotros por nuestra fe o nuestra religiosidad actual. Especialmente empezando porque no existía la fe. Los romanos no tenían ese concepto porque no lo necesitaban, porque ellos eran plenamente conscientes de que los dioses estaban ahí, en el día a día, y precisamente por eso no necesitas fe. Si tú ves fehacientemente, cuando vas al templo y ves la estatua, la imagen de culto de la divinidad, y tú le pides a esa imagen, tú le pides a ese Dios y te concede lo que estás pidiendo, tú no tienes una necesidad de fe porque está claro que ese Dios está ahí para ayudarte. Entonces, precisamente, una de las ideas, y no quiero irme al tema cristiano, que seguramente luego al final lo podemos tocar, pero una de las ideas que los romanos que profesan las religiones tradicionales piensan de los cristianos es que su Dios se comunica una vez hace mucho tiempo con ellos y no se vuelve a comunicar nunca más, ¿no? Les da las escrituras, digamos, y a partir de ahí no se vuelve a comunicar nunca con ellos. Entonces, era una de esas cuestiones un poco complejas de entender. El caso es que los romanos piensan de ellos mismos que, bueno, son muy conscientes de que no son ni los primeros que han llegado a este mundo, ni los más fuertes, ni los más sabios, en absoluto. Pero sí hay algo que los define, y los define por encima de todas las cosas, que son el pueblo más religioso sobre la faz de la tierra. Y eso es lo fundamental para los romanos. Cuando Roma
hace cualquier cosa, especialmente conquistas, por ejemplo, ¿no? Tan común que es hablar de Roma y guerras y batallas y conquistas. Bueno, pues todas esas guerras, todas esas conquistas no son nada sin la religiosidad, porque no hay una guerra que no se consulte previamente a los dioses, lo que ellos llaman el bellum justum, ¿no? La guerra justa legitimada por los dioses. Es decir, los romanos consideran que su religiosidad es la causa última de que los dioses les hayan legitimado para dominar el mundo. Y eso es fundamental para ellos, porque así podemos realmente entender cómo viven los romanos la religión. Porque para ellos religión es sinónimo de mantener el equilibrio entre los dioses y los mortales, ¿no? Es lo que ellos llamaban la pax deorum. La pax deorum es ese concepto en el que, bueno, todos estamos contentos porque tú me estás ofreciendo algo, yo te ofrezco algo a cambio. Lo que ellos decían el do ut des. Yo te doy si tú me das algo, ¿no? Es una especie de contrato que divinidades inmortales tienen para que todo siga, ese statu quo siga plenamente en vigor. Y claro, los problemas llegan cuando en algún momento se rompe la pax deorum, por lo que sea, ¿no? Y de hecho, muchos de los problemas que sufre Roma vienen a partir de eso. Vienen a partir de que los propios romanos creen que se ha roto esa pax deorum. Y simplemente un detalle más en este sentido. Hablaba Juanjo precisamente de cómo vivían los romanos la religión. Es que la religión romana es vivida. ¿Qué quiero decir con esto? Este concepto, que es el que se usa hoy en día académicamente entre los mayores especialistas en religión romana, de la religión vivida, es una idea que nos habla de una religión del más acá, de una religión que se vive en el día a día, de una religión que se vive en el ámbito doméstico, de una religión que se vive en el ámbito privado y que, por supuesto, tiene su reflejo en los ritos públicos. Luego podemos hablar de los grandes sacrificios que se hacían en el Estado romano, ¿no? Pero la mayor parte, en gran medida, esa religiosidad es la religiosidad de cada uno, es una cuestión privada entre cada persona y cada divinidad. Y eso es muy interesante porque nos habla de una religiosidad libre, muy abierta, que no tiene una jerarquización, no existe una iglesia, para poner un ejemplo que todos podemos conocer, no existe una iglesia que organice todo eso. Y realmente esto hace que sea pues una religiosidad que cambia constantemente, pero que también sigue unos ciertos parámetros que son los que cimentan las bases del concepto que los romanos tienen de los dioses y, como decíamos, y vuelvo ahí, de esa pax deorum que se debe mantener a toda costa. Ese es el único precepto, digamos, más importante que tenían los romanos. Has hablado precisamente de cambio ahora mismo y hay una cosa de tu libro muy interesante que es cómo está organizado, cómo está dividido, en cuántas partes está dividido y qué significa cada una de esas partes. A mí me interesa mucho porque hablas de eso, el nacimiento, crecimiento, madurez, vejez, muerte, evidentemente. ¿Por qué un libro relacionado con la religiosidad, de repente la forma de organizarlo tiene que ver con una cosa que en principio, de primeras, es más biológica que religiosa? Claro. Súper interesante esta idea y creo que cuando yo me planteé el concepto del libro y cómo lo iba a estructurar, yo quería que este libro fuera un larguísimo recorrido por 1500 años de historia romana, desde finales de la Edad del Bronce hasta el siglo V, VI después de Cristo, ¿no? Y las inmensas transformaciones que se producen en todo ese periodo. Y en ese viaje yo lo estructuré en 4 fases fundamentales. El nacimiento, que es efectivamente el momento en el que vemos cómo se desarrolla esa religiosidad romana, de dónde surgen los dioses, cómo encontramos arqueológicamente también las primeras manifestaciones de esa religiosidad y cómo va avanzando a través especialmente del periodo monárquico y cómo vamos viendo influencias, vamos viendo esas relaciones con la cultura etrusca, con la cultura griega, que hacen que se desarrolle todo, y por supuesto con otras, ¿no? Los samnitas, bueno, en fin, todas las culturas, por supuesto, de la península itálica. Pero especialmente eso, cómo se desarrolla a través de la monarquía y cómo vamos viendo ese primer surgimiento de la religión. A partir de ahí llega el momento de crecimiento, que se corresponde obviamente con la República, un momento en el que se va desarrollando todo lo que es la religiosidad romana en sí misma
y en el que aprovecho en esos capítulos de la segunda parte, aprovecho para hablar de todo el sistema religioso romano, los colegia, es decir, todos los sacerdocios, pues desde los augures, los pontífices, los flámines, las vestales, todos esos personajes que tienen algo que ver con la religiosidad en el mundo romano. Muy interesante también, en la mayoría de los casos no son sacerdocios profesionalizados, es decir, que todas las personas que son sacerdotes además son personas privadas, políticas, sociales, que tienen su papel en sociedad, excepto, por supuesto, algunos casos muy contados, como por ejemplo pues, los flaminados, que sí que requieren una exclusividad porque están representando a diversas divinidades en la tierra, especialmente el Flamen Dialis, el Flamen de Júpiter, que es el sacerdote más sagrado de todos y que tenía una cantidad de prohibiciones que describo en el libro, una cantidad de prohibiciones tremenda, una lista larguísima de cosas que no podía hacer, pues ver difuntos, cruzarse con animales que no eran buenos, cabras, por ejemplo, no ver habas, en fin, cosas que a priori son rarísimas, pero que tienen sentido. No podía ponerse anillos, no podía llevar ataduras, en fin, un montón de cosas. El caso es que, bueno, todos esos sacerdocios son los que se desarrollan en la República y por eso es la fase un poco de crecimiento. Al final llegamos a la madurez, tercera fase, tercera parte del libro, que es el imperio, especialmente el Alto Imperio, y que comienza lógicamente con la refundación total que hace de la religiosidad romana el emperador Augusto. En un momento en el que Roma estaba en una decadencia moral, religiosa, por las tremendas luchas fratricidas del siglo I a.C., y sobre todo esos personalismos y esos imperialismos que habían surgido, pues, Mario, Silas, Pompeyo, César, todos estos personajes, y Augusto refunda la religión. Y la refunda muy a su estilo, trayendo todo lo antiguo, todo lo más tradicional, lo más rancio de esa religiosidad, pero dándole una vuelta y renovándolo completamente, ¿no? Un concepto que también se aplica en el mundo romano en muchos otros elementos, especialmente lo vemos en la arquitectura, cuando de repente reconstruyen una estructura y es casi lo mismo, pero siempre tiene alguna idea nueva, ¿no? Entonces, eso aplicado a la religiosidad se da también. Y finalmente llegamos a esa cuarta fase, que es la muerte, y yo lo uno con la resurrección. Muerte y resurrección es esa cuarta parte. Sobre todo el Bajo Imperio, pero también pues prácticas, hablamos de algunas prácticas como pueda ser la astrología, que es tremendamente interesante y muy importante en la época imperial, la magia, cómo se desarrollan otras religiosidades externas a Roma y, por supuesto, el surgimiento y el auge del cristianismo como última de las religiones romanas, que crea un nuevo paradigma en el imperio, ¿no? Y es verdad que esto que tú decías, que tiene que ver el ciclo natural con la religiosidad, bueno, pues lo tiene todo que ver, porque al final, bueno, iba a decir todas, pero seguramente alguna habrá por ahí, pero la mayoría de las religiones de la historia de la humanidad tienen que ver siempre con el ciclo natural, con el ciclo de la naturaleza, ¿no? Ese nacimiento, crecimiento, muerte y vuelta a empezar, ¿no? En el ciclo de las estaciones, el ciclo de la vida. Es lo que al final basa todo el sistema de pensamiento religioso de la sociedad romana en este sentido y, por supuesto, de la religión cristiana, que también es romana. Entonces, creo que es muy interesante precisamente que hablemos de esa idea circular que nos lleva a un nuevo sistema al final, que es el cambio a la religiosidad cristiana, pero que al final perpetúa una vez más las ideas religiosas del momento y que sigue avanzando con el Imperio Romano de Oriente durante otros 1000 años, lo cual es muy interesante. Yo te voy a lanzar dos preguntas seguidas, para tú ya las respondes como quieras. Una es a raíz de una conversación que tuvimos contigo, precisamente hablando del libro, en la que, bueno, existe el tópico ya establecido de que los dioses romanos son una copia de los dioses griegos. Y tú en esta conversación lo desmontaste y yo era parcialmente consciente de eso, pero no al nivel al que tú me lo presentaste. Y claro, yo como profesor de secundaria en esa misma conversación ya te lo dije. Te dije, me estás metiendo un marrón impresionante, porque cuando yo llegué a clase lo que me voy a encontrar es un libro de texto en el que aparece una tabla comparando dioses griegos con dioses romanos y eso es lo que encuentro en cualquier libro. Entonces, la primera pregunta es que nos explique por qué no son una copia y la siguiente es precisamente en el papel del profesorado.
porque yo 2 días después de esa conversación tenía que explicar los dioses romanos en clase y me sentí muy culpable mientras estaba hablando hasta el punto de que entonces les conté la verdad. Pero claro, son alumnos de primero de la ESO. Entonces, 2 medio lo entendieron y los otros me pusieron una cara de ¿qué me estás contando? Claro. Entonces, ¿cuál debe ser el papel del profesorado? ¿Cómo gestionamos ese tópico? ¿Cómo lo combatimos? Mira, es un tema súper interesante y es que tengo que decir que esta misma mañana, pasando por Twitter, me he encontrado el típico meme que se repite hasta la saciedad en diversos formatos, ¿no? De griegos y los romanos mirando por encima del hombro para copiar. O bueno, siempre a favor de los memes. Sí, no, por supuesto, pero en este caso, ese meme en concreto, yo lo tengo tan visto que me da rabia, ¿no? Verlo. A ver, os explico muy brevemente esta idea y luego entramos a hablar de ese tema, ¿no? Al final, hay que pensar en los dioses romanos que, bueno, surgen a partir de lo que los romanos llamaban el numen. Los númina son los poderes divinos que hay detrás de esos personajes. No confundir, y no entro en el tema, pero no confundir con la teoría animista, es decir, no hay que pensar en entes vagos y etéreos sin nombre que están por ahí y que al final acaban nombrándose. No debemos entrar en esa idea porque es una idea caduca que nos lleva a una teoría evolucionista que va desde lo más básico y primitivo hacia lo mejor que sería el cristianismo. Es decir, es una teoría cristianocéntrica que lleva desde las religiones de los primitivos hombres de la tierra hasta la evolución perfecta que es el cristianismo, ¿no? Esa explicación, por supuesto, no es correcta. Pero por eso, que no confundirlo en ese sentido. Pero es cierto que esas representaciones divinas existen ya para los romanos desde muchos siglos antes de que haya un contacto entre Grecia y Roma. Esto es fundamental. Y esas listas de dioses, yo además en el libro la tengo. Yo tengo esa lista de comparación y ahora os explico por qué. Y es cierto que lo que tengo además son romanos, griegos y etruscos. Y podríamos seguir añadiendo otras divinidades distintas. Porque aquí no entra solo en juego esa dicotomía griegos-romanos, sino que también hay otras culturas que tienen una influencia importante. Pero lo que quiero decir es, Grecia y Roma entran especialmente en contacto a partir del siglo IV a.C., pero hasta entonces no. Y ya existen esas divinidades, tanto en el mundo griego como en el mundo romano. Roma ya tiene un Júpiter, ya tiene un Sol, ya tiene una serie de divinidades, que lógicamente son las divinidades más potentes, porque todo el mundo ve el sol en el firmamento cada día, todo el mundo ve los truenos, los rayos, y eso es muy fácil de nombrar como divinidad, y por tanto es común y es normal que ciertas culturas tengan similitudes en esos puntos, en esos aspectos. Entonces, a partir de ese siglo IV y especialmente en el siglo III a.C., cuando, por ejemplo, Livio Andrónico traduce por primera vez al latín la Odisea, tenéis que pensar que en esa época los romanos lo del griego tampoco lo dominaban demasiado, entonces se traduce la Odisea por primera vez, se traducen las obras homéricas, se traduce esa poesía mitológica y llegan a un punto en el que se encuentran a esas divinidades y necesitan, de alguna forma, que los romanos entiendan a quién se está refiriendo con esos nombres. Entonces, lo que se hace es lo que los romanos llaman la interpretatio. La interpretatio es una traducción, a mí me gusta decir más una localización. No sé si sabéis, la localización es cuando un traductor tiene que adaptarse al público que le va a escuchar, ¿no? Entonces no puede decir ciertas cosas que a lo mejor solo entendería un público griego, en este caso, sino que tiene que adaptarlas para que lo entienda un público romano, ¿no? De hecho, por ejemplo, en inglés, cuando nosotros decimos que algo suena a chino, nosotros lo entendemos, pero si un traductor en inglés tradujera eso, diría, pues vale, bueno, bien. La frase, esa frase localizada sería que nos suena a griego. Los ingleses dicen que suena a griego cuando quieren decir que algo no se entiende. Entonces, esa es la idea que llevamos en este tema. Estos autores comienzan a ver qué características tienen esas divinidades que se están mencionando en las obras y a partir de ellas dicen, vale, si es que nosotros tenemos una divinidad muy similar, que representa unas características muy similares. Por supuesto, no son totalmente certeras esas interpretaciones, no son perfectas. Siempre hay diferencias porque, como decimos, son divinidades diferentes, pero es normal que
podamos equiparar a Zeus con Júpiter. Pero es cierto que Zeus no es el mismo dios ni parecido. El concepto de dios venerable que tiene Júpiter en el mundo romano no tiene nada que ver con ese Zeus mitológico que se convierte en cosas para irse de fiesta y a dejar preñadas a mujeres por ahí. Es que es así. Ese no es Júpiter. Ese dios mitológico no es Júpiter. De hecho, los romanos la mitología de los griegos la toman como un divertimento, no como algo real, ni mucho menos, como un divertimento para los mortales y para los propios dioses. Eso está hecho para que el propio Júpiter pase un buen rato y se ría. Pero a los romanos eso les importa poco, porque para ellos esa religiosidad mitológica no tiene sentido. Tiene sentido una religiosidad cívica en la que los dioses son parte de la sociedad, son los mejores de los ciudadanos. Entonces, esas interpretaciones que se hacen de las divinidades son las que nos permiten crear esas listas de divinidades. A pesar, como digo, de que existen por separado las divinidades griegas, las divinidades romanas, las divinidades etruscas, que esto no quiere decir que no haya relaciones. Por supuesto que las hay. Apolo, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de un dios que viene directamente desde Grecia. O Asclepio, es un dios totalmente importado en el siglo III desde el mundo griego a Roma. También vemos cómo Roma influye en divinidades como, por ejemplo, la diosa Minerva etrusca, no es otra que la diosa Minerva romana, que está exportada desde Roma hacia Etruria en un periodo muy arcaico, ¿no? Entonces, este es el concepto que deberíamos explicar, pero claro, explicar esto que os acabo de explicar a chavales de primero, pues no. A ver, es una simplificación útil en muchos casos, pero es verdad que hay un punto medio. Sí que podríamos llegar a decir, ¿no? Bueno, los romanos tenían unas divinidades, los griegos tenían otras divinidades y eran similares, pero no llegaría hasta el extremo de decir, no, es que los romanos copiaron los dioses griegos, les cambiaron el nombre y ya está. Ese es el problema. Entonces yo creo que quedándonos en ese punto medio podríamos llegar a un consenso interesante sin tener que explicar todo esto que os he explicado a vosotros, que espero que a vosotros sí os haya interesado. Y bueno, es un poco por ahí. Hemos hablado hasta ahora sobre todo de dioses, del papel de los dioses en la sociedad romana y de cómo los romanos vivían esa relación que tenían con ellos. Pero ya has dejado caer en algunos momentos has hablado de astrología y falta hablar de oráculos, de adivinaciones, de una religiosidad también muy popular que en ocasiones también ha llevado a que la visión del pasado en ocasiones caiga una palabra que es peligrosa, que es la superstición, ¿no? Entonces me gustaría saber, porque también lo hemos comentado algunas veces, ¿de dónde surge esa palabra? ¿Qué tiene que ver o qué no tiene que ver con la superstición? ¿Y por qué la palabra superstición tiene esa carga negativa? Mira, pasa con muchas palabras del mundo romano, ¿no? Hace poco, la semana pasada que estuve precisamente en Roma y estaba en los museos capitolinos, en la que es mi sala favorita, que es donde están todos los calendarios romanos que se conservan allí en los museos capitolinos, que es una verdadera maravilla. Para mí, para el resto del mundo no lo es, porque son trozos de piedra pequeñitos en una pared. Y yo justo hablaba allí de la idea de la palabra nefasto. Para nosotros la palabra nefasto tiene una carga negativa potentísima. Y sin embargo, para los romanos no. Algo nefas es algo que es dedicado a los dioses. Nefas es un carácter que tiene el día. El día puede ser fas, puede ser nefas, puede ser comitialis, puede ser muchas cosas. Pero cuando un día es nefas, es un día especialmente dedicado a los dioses. Porque nefas es la negación de fas. Fas es la ley de los dioses. Es lo que está bien a ojos de los dioses. Es decir, esos son días especialmente en los que no se puede hacer nada que no esté dedicado a los dioses. ¿Qué pasa? Que ahí, y el concepto de superstición que tenemos nosotros viene por ese sentido también, vemos el sesgo cristiano una vez más. Cuando los cristianos miran hacia atrás a esa religiosidad, si algo está dedicado a los dioses, es algo malo. Y precisamente de ahí surge esa idea de nefasto como malo, como pernicioso. Y a superstición le pasa lo mismo. Algo supersticioso para nosotros es algo extraño, pseudocientífico, que no tiene refrendo argumentativo racional, algo que
bueno, pues que hacemos de una forma totalmente subjetiva y que no tiene razón de ser. Pero esa idea no es la que los romanos tienen de supersticio. La supersticio en época romana, para los romanos tradicionalistas, es ni más ni menos que una adoración desmedida de la divinidad. Cuando una persona adora con miedo a los dioses, es supersticiosa. Cuando una persona adora de más y adula de más a los dioses, es supersticiosa. Hay diferentes grados y una persona podría diferir mucho de lo que otra pensaba sobre la superstición en el propio mundo romano, especialmente, por ejemplo, los estoicos. Los estoicos, que por cierto tienen otra visión teológica que no es ni la mitológica ni la cívica, sino que es la natural, la naturaleza, cómo relacionan a las divinidades con el propio cosmos. Bueno, pues los estoicos, especialmente nos lo dice Séneca, consideraban que ciertas prácticas que serían aceptadas en la religión tradicional romana, para ellos no eran normales, eran supersticiosas. Por ejemplo, Séneca habla de cómo en el Capitolio, en el templo de Júpiter óptimo máximo, el templo más importante del mundo romano, hay personas que ponen un espejo delante de la estatua de Júpiter capitolino para que se mire por las mañanas, hacen como que peinan la estatua del dios, lo adulan, le dicen qué agenda tiene en el día. Eso para los estoicos es supersticioso. En algunos casos, para otros romanos sería algo normal. Las atenciones del templo a la estatua de culto, ¿no? A lo que se llamaban los romanos simulacra de orum, para diferenciarlo de estatua, que era una estatua de cualquier personaje. Estos son simulacra de orum. Entonces, obviamente los estoicos hay que tener en cuenta que no consideran que esas divinidades están ahí en esas estatuas, sino que la divinidad está dentro de cada uno de nosotros. En fin, las teorías estoicas clásicas, que son muy interesantes y que también las describo en el libro. Pero precisamente eso es ser supersticioso. ¿Qué pasa? Que cuando el cristianismo hace esa mezcla un poco informe, hace una bola enorme con toda la religiosidad romana, mete dentro de ese saco todo lo que no era la religión verdadera para ellos, que era el cristianismo. Entonces, el término superstición cambia de significado. Se le da un nuevo significado social y de ahí llega hasta nosotros. Y por eso la superstición es todo aquello que no es cristiano, todo aquello que está relacionado con algo que no sabemos bien lo que es, pero que no es cristiano. Y este es el sesgo cristiano que tenemos ahí, ¿no? Cuando el cristianismo más se aleja de la idea que existía en el mundo romano en ese momento, que es una idea de religiosidad global en la que cada uno puede hacer un poco lo que quiera dentro de unos estándares más o menos aceptados por todos, y mucho más laxos en el mundo doméstico y privado, por supuesto, el cristianismo ahí propone un nuevo sistema, un cambio radical, que es la dualidad entre lo verdadero y lo falso. Eso que hasta ese momento no ha existido, el cristianismo lo propone así. Es religión verdadera contra religión falsa. Y ahora, si queréis, entramos un poco en ese. Yo quería seguir un poco también por la diferencia que hay en cómo se vivía el acercamiento pues, a la religión por parte de las élites y por parte del pueblo llano, por así decirlo. Si la diferencia era muy sonada o si, sin embargo, lo que encontramos es no, más o menos, el sistema funcionaba igual para ambos. ¿Cómo se encuentran ahí? ¿Qué diferencias podemos encontrar? Pues fíjate, esto lo vemos especialmente marcado en el registro, tanto textual como arqueológico, como iconográfico, en el que, incluso en la cultura popular, si pensamos en la religiosidad romana, lo que primero nos va a venir a la cabeza a lo mejor es los grandes sacrificios de animales, los grandes sacrificios oficiales, toros, vacas, cerdos, en fin, todos los grandes mamíferos que se sacrificaban. Y esa es la religión de las élites. Esa es una religión aristocrática, esa es una religión senatorial, es una religión oficial del Estado, en la que no olvidemos que esos sacrificios, a pesar una vez más de que el sesgo cristiano los brutaliza, no son otra cosa que banquetes para comer a los que se invitan los dioses, y la víctima que se sacrifica es el alimento para los dioses.
pero del que también comen los mortales. Obviamente no se desprecia nada, ¿no? Las vísceras normalmente se consumen por parte de los dioses, pero la carne la consumen los mortales en lo que es el epulum, que es el último punto ya del sacrificio, que es el momento en el que pues, se hace ese banquete. Y ese banquete están invitados las autoridades, los aristócratas, aquellas personas que realmente menos lo necesitan. Excepto en algún caso muy concreto, que es muy interesante, y este también lo cuento, por ejemplo, en los sacrificios que se hacían en el hora máxima de Hércules, había una tradición, no me voy a parar a explicar el porqué, pero había una tradición que decía que no debía desperdiciarse absolutamente nada de la comida sacrificial. Y era el único sacrificio en el que, cuando ya estaban todos saciados, se dejaba entrar a la plebe, al ara, a la zona del epulum en el hora máxima, para que arramplaran con todo lo que pudieran. Eso sí, que se lo comieran allí, porque no se podía sacar absolutamente nada del recinto sagrado. Entonces, ahí vemos esa diferencia. Vemos una plebs que tiene que pelear muchas veces por integrarse en esos sacrificios públicos, que muchas veces tiene que comprar. A veces la carne sagrada se puede comprar y la tienen que comprar, o si no, tienen que hacer ese esfuerzo extra en comprar carne el mismo día que se está haciendo el ritual, la ofrenda, para ser bendecidos también por los dioses, pero que viven en un mundo mucho más sencillo, en un mundo en el que no se pueden sacrificar animales todos los días. En el altar doméstico lo que se ofrece es queso, flores, galletitas, lo que se puede. Y de hecho muchas veces, y esto es muy interesante, en el registro arqueológico, especialmente en las ciudades del Vesubio, en Pompeya, encontramos pequeñas representaciones de bronce normalmente, de animales a punto de ser sacrificados. Hay una preciosa en el Museo de Nápoles, que es un cerdito, y un cultrarius, el esclavo que clava el cuchillo al animal, a punto de sacrificarlo. Y esto sirve como víctima que expía y sustituye a la víctima real, ¿no? Tú en tu altar tienes este elemento y ya estás sustituyendo la ofrenda. Porque realmente los dioses no valoran más que tú mates más toros que nadie. Valoran que tú hagas la ofrenda que a ti te está costando esfuerzo hacer. Una ofrenda que sea sentida. Entonces, si lo único que puedes ofrecer a los dioses es un tazón de leche o de unas gachas o un trocito de queso, lo que sea, si es algo que para ti es importante, eso ya es una ofrenda correcta a los dioses. Y esa es esa religiosidad de todos los demás, toda esa gente que normalmente esos olvidados de Roma, que decía Robert Knapp, que normalmente no vemos. Y eso es algo que también se ve mucho en el calendario romano. Muchas veces cuando, por Twitter sobre todo, la gente me dice, joder, que estás todos los días diciendo que hoy era la fiesta de no sé qué, hoy era la fiesta de no sé cuál. Es que sí, hay más de 200 días de festividades en el mundo romano. Pero claro, muchas veces tenemos que tener en cuenta que esas festividades solo son para la aristocracia, porque si estás arando el campo no te puedes parar un día entero porque haya una festividad. Y muchas veces con una simple precatio, una plegaria, ya sirve. Y las divinidades ya lo aceptan. Aunque es verdad que muchas de estas festividades, con hacer una pequeña ofrenda, ya se acababa el momento religioso y podías volver a la realidad diaria, ¿no? Pero efectivamente existe esa idea de esta religiosidad doméstica, conocemos mucho menos, pero sí que es verdad que está centrada en el pater familias, en el cabeza de familia, está centrada en el altar doméstico y luego en cada uno, ¿no? Porque estos son elementos que no dejan absolutamente ningún rastro, pero sabemos que la gente, imaginaos paseando por el foro romano y de repente pasar por delante de un templo y tener justo, aprovechar que está la puerta abierta y que al fondo se ve entre penumbra la estatua de la divinidad y hacer simplemente un pequeño pensamiento para la divinidad, eso es religiosidad romana en estado puro, ¿no? Entonces, eso no deja rastro, pero sabemos que existe y está ahí. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta para entender cómo vivían en la religiosidad romana. Yo, por deformación profesional, vuelvo siempre a lo mismo. Otra idea preconcebida, otra idea que además se publica una y otra vez en los libros de texto, es el paso, ¿no?, de esa religión romana al cristianismo como algo casi abrupto, como que sucede de golpe y además de forma muy traumática. Claro. Y de hecho se habla como una de las causas de la caída del Imperio Romano. ¿Qué hay de cierto en todo eso y cómo llega a tener tanto éxito el cristianismo? El cristianismo es una religión que lo cambia todo, pero que lo cambia todo muy poquito a poco.
no es para nada abrupto el cambio. Tenemos que pensar en más de 3 siglos de convivencia del cristianismo con las religiones tradicionales romanas, siempre teniendo en cuenta que el cristianismo es una religión romana más. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. No hablemos de romanos contra cristianos, porque los cristianos también son romanos, porque el cristianismo es una religión enfocada a los romanos, porque obviamente por mucho que nos quieran vender la idea dogmática de que Pedro es la piedra que sustenta la iglesia cristiana, es mentira. El que sustenta la iglesia cristiana es Pablo. La iglesia cristiana es paulina, totalmente paulina. Y Pablo es un hombre, es un judío helenizado que lo que quiere, por diversos motivos que ahora no vienen al caso, es que los romanos se conviertan al cristianismo. No todos, unos poquitos. Luego ya va evolucionando la cosa, pero Pablo dice, bueno, aunque se conviertan unos pocos nos vale para que se cumplan las profecías de Abraham. Pero es una religiosidad que se enfoca al mundo romano. Como pequeño ejemplo, Jesús de Nazaret fue condenado por sedición al Estado romano. Fue condenado porque estaba diciendo que venía el reino de una divinidad a reinar aquí a la tierra, porque era lo que entendían los judíos mesiánicos en ese momento por el fin del mundo. De ahí el Apocalipsis y todas esas cosas que venían después. Pero claro, si viene un nuevo rey divino a la tierra, eso le está quitando el poder al emperador Tiberio. Y eso no se puede permitir. Entonces, Jesús de Nazaret es un sedicioso contra la ley de Roma. Ni más ni menos. Y como sedicioso a la ley, es crucificado. Punto. Pero eso no es lo que dicen los evangelios. Los evangelios dicen que Poncio Pilato se lava las manos y que son los judíos los que condenan a Jesús, sin tener en cuenta que Jesús también era judío. Hay muchas ramas de judaísmo en ese momento, pero los judíos no tienen nada que ver en la condena de Jesús. La condena de Jesús es una condena romana. Lo que pasa es que la tradición paulina, para alejarse precisamente de esos judíos no mesiánicos y para hacer que los romanos se conviertan, porque a ver si quién va a seguir a un Dios que ha sido condenado por los romanos. Si eres romano no lo vas a seguir, porque es un Dios que ha condenado tu propia gente. Entonces, ahí se cambia la culpa. Los evangelios, que se escriben a partir del año 70 después de Cristo, son el reflejo de la tradición paulina y, por tanto, cambian ese contexto y por eso tenemos la exageradísima escena de los judíos diciendo que caiga sobre nosotros la culpa de las generaciones y ves a esos judíos que están castigándose a sí mismos por haber condenado a Jesús, cuando eso no tiene nada de real, ¿no? Entonces, esa idea tan interesante nos habla de un cristianismo integrado en Roma. Un cristianismo que poquito a poco, de unos cientos de seguidores que tendría el judaísmo mesiánico, porque hasta finales del siglo I no vamos a llamarlos cristianos, judaísmo mesiánico en el siglo I, esas pequeñísimas comunidades que se van extendiendo hasta millones en el siglo IV después de Cristo, finales del siglo IV, vemos una evolución muy paulatina, pero que es muy potente, es imparable, es propaganda pura, porque es una religiosidad que está muy enfocada en el más allá y en momentos en los que la sociedad tiene inestabilidades, no vamos a hablar de crisis, pero tiene inestabilidades, eso ayuda mucho. Es una religiosidad mistérica, es decir, para iniciados, pero gratuita, al contrario que otros ritos en los que había que pagar, como el culto a Mithras, como los misterios de Eleusis, todos esos cultos en los que, especialmente los misterios de Eleusis, porque tenías que ir a Eleusis, y si no tenías el dinero para ir, no podías iniciarte en los misterios de Ceres. Entonces, todos esos elementos, el sentido de comunidad, en fin, hay muchos conceptos muy interesantes ahí que hacen que el cristianismo sea un caballo ganador, total. El problema, la pugna, que sí que existe desde la parte cristiana, esto hay que tenerlo muy en cuenta, no existe un rechazo de Roma al cristianismo, porque Roma acepta muchas otras divinidades. ¿Por qué no iba a aceptar al Dios cristiano? No tiene sentido. Pasa que la propaganda cristiana posterior ha hecho que parezca que sí tenían algo contra ellos. Roma lo único que no entiende de los cristianos es que no quieran unirse a los demás adorando al resto de los dioses, haciendo las ofrendas al resto de los dioses. Porque
alguien que trae la religión de la diosa Isis, que se expande enormemente a partir del siglo I después de Cristo en Roma, la traen de Egipto, bueno, pero tú adoras a Isis, pero también a Júpiter, también a Minerva, no hay ningún problema. O, por ejemplo, alguien que rinde culto a Mithras. Mithras le rindes culto un ratito, pero luego te vas al templo a adorar a Júpiter también, y no hay ningún problema. Son religiones totalmente compatibles que no causan nada malo, no pasa nada. Los cristianos sí, los cristianos tienen el problema de que solo pueden adorar a su Dios. Los judíos también, pero los judíos ya tenían un pacto con Roma en ese sentido. Era una religio lícita, les permitían hacer lo que quisieran y cada uno por su lado, y aquí no ha pasado nada porque les interesaba. Pero los cristianos no eran tantos como para poder hacer un trato de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que ocurre a partir del siglo III especialmente, porque hay que tener muy claro que las supuestas persecuciones, entre comillas, de los emperadores, especialmente Nerón, del siglo I y II, no son tales. Es verdad que el incendio de Roma del 64, el chivo expiatorio son los cristianos o unos judíos escindidos del judaísmo más tradicionalista, pero es que ahí entra precisamente el judaísmo más tradicionalista que está culpando a esos que se han extinguido y ya está, porque sabemos que esos judíos tienen mucha influencia sobre Popea, la mujer de Nerón, y es ella la que parece influenciar a Nerón para que culpe a ese grupo de que han causado el incendio, porque eran los únicos que no tenían nada que perder en Roma. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se les culpa como se podría haber culpado a cualquier otro. Estoy seguro de que Nerón no sabía quién era Cristo, ni los cristianos, ni nada parecido. Simplemente se buscó un chivo expiatorio, ¿no? Pero bueno, en el siglo III sí que hay persecuciones, entre comillas. Que las persecuciones no son otra cosa que los edictos que los diversos emperadores hacen para que no se rompa la Pax Theorum. Y ahí volvemos a este concepto. No es odiamos a los cristianos. ¿Por qué iba a odiar a los cristianos? No. Lo que no se entiende por parte de Roma es que los cristianos no quieran hacer ofrendas a los dioses. Y recordemos que la única y la más importante de las virtudes romanas es que son el pueblo más religioso sobre la faz de la tierra. Y esa religiosidad legitima el poder de Roma. Y si hay un grupo cada vez más grande de personas en el imperio que no hace ofrendas a los dioses, pues el poder de Roma se va a cero. Se cae por su propio peso. Los dioses quitan la legitimidad a quienes no les hacen ofrendas. De hecho, esto pasa mucho con los emperadores, por ejemplo, que esto también lo cuento, es muy interesante ver cómo es Júpiter quien dice quién va a ser el nuevo emperador. No son los mortales. Es Júpiter el que pone y quita emperadores. Y es el que a veces hace que el emperador pierda legitimidad y se muera, seguramente muchas veces. Esto le pasó especialmente al emperador Tito. Tito, que duró 2 años en el cargo, el pobre, que se murió de una enfermedad, pero es que el pobre Tito le cayó también una época malísima, porque en los 2 años que estuvo en el cargo le cayeron 2 terribles presagios, que son uno de los elementos con los que los dioses se comunican. 2 terribles presagios. Uno es el gran incendio del año 80, tan terrible como el del 64, pero curiosamente a Tito no se le culpa de haberlo provocado y al pobre Nerón sí, cuando tampoco lo hizo. Y luego el presagio más grande de toda la historia de Roma, tan grande que todos los romanos, judíos, cristianos, todos lo han reinterpretado para culpar a otros de quién causó eso, que no es ni más ni menos que la erupción del monte Vesubio, que destruyó Pompeya. Es el prodigium más terrible de toda la historia romana. Y precisamente por esas ideas, al emperador Tito todo el mundo lo veía que Júpiter le había quitado la legitimidad y murió. Efectivamente murió. No lo mató, lo decíamos, ¿vale? O sea, acaso. Pero claro, la cuestión ahí es esto que os estaba diciendo. Si cada vez hay un grupo más grande de personas que no hacen ofrendas a los dioses, el poder de Roma se acaba. Y entonces, por eso, los edictos, lo único que piden es que todos los ciudadanos hagan ofrendas a los dioses. Nada más y nada menos. Y además, se tiene en cuenta que hay gente que no va a querer hacerlo, precisamente, y se pide específicamente que se haga con el menor derramamiento posible de sangre.
no hay enseñamiento, no hay cientos de miles de mártires cristianos, no existen. Puede que haya unas decenas de condenas, por supuesto, centenares quizá. Ejecuciones ejemplificantes de obispos muy importantes, especialmente en el norte de África, que son ejecutados para servir de lección al resto y que Roma siga viva, por supuesto que sí, pero no la exageración propagandística posterior. Pues. Entonces, hay un concepto, y es el cambio de paradigma total, porque hasta entonces los padres de la Iglesia, Tertuliano, Lactancio, bueno, en fin, todos estos personajes apologetas del siglo III, principios del siglo IV, lo que hasta ese momento están haciendo es pedir tolerancia, que también es un concepto bastante negativo, a pesar de que pensemos ahora que es positivo porque el cristianismo lo ha positivado, pero es un concepto terrible, porque es sopórtame aunque me odies. Es soporta lo que odias. Entonces, los cristianos piden tolerancia, es decir, déjame hacer lo que yo quiera, pero no me hagas seguir lo que sigue todo el mundo. Entonces, Galerio, el emperador Galerio, en el año 311, hace un edicto que, bueno, es muy famoso el edicto de Milán del 313 de Constantino y Licinio, pero no es tan famoso el de Galerio y es 2 años anterior y sienta las bases del edicto de Milán, que es, literalmente lo que dice Galerio en ese edicto es, mira, cristianos, no os entiendo, no sé por qué no queréis hacer ofrendas a los dioses, no me cabe en la cabeza que no queréis hacerlas, pero estoy harto de que estemos peleados. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Por favor, yo voy a permitir que exactamente igual que los judíos seáis una religión permitida y solo hagáis ofrendas a vuestro Dios, pero por favor, cristianos, pedid a vuestro Dios por el bienestar del emperador, por el bienestar del imperio, por el bienestar de Roma, para que siga la Pax Deorum intacta. Esto es lo único que hizo falta, esto es lo único que quería. Y por eso el cristianismo se convierte en una religión permitida. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, si ya había crecido bastante el cristianismo, en ese momento ya se descontrola el crecimiento del cristianismo. Especialmente porque el emperador se hace cristiano. Desde el siglo XIX llevamos cambiando de teoría de si Constantino era cristiano, Constantino no era cristiano, Constantino se cristianizó por interés, Constantino se cristianizó de verdad. Ahora mismo lo que parece claro es que Constantino vivió una buena parte de su vida no siendo cristiano, y esto se evidencia muy bien en la iconografía, especialmente monetal, pero también en el arco de triunfo de Roma. Es decir, la leyenda de la batalla de Puente Milvio, que seguro que conocéis, que el dios cristiano baja o en sueños le muestra que Marte con el símbolo, no sabemos bien si el estaurograma, si el mal llamado crismón, en fin, pero un símbolo cristiano en los escudos para vencer a Magencio. Esto, lógicamente, es una leyenda reelaborada posteriormente, especialmente, y parece probable pensar que fuera el propio Constantino quien con Eusebio de Cesarea reelabora la leyenda, porque en ese momento, el 312, Constantino parece imposible pensar que era cristiano. ¿Que tenía simpatía por el cristianismo? Puede ser, pero no era cristiano. El momento en el que seguramente Constantino se hace cristiano es el año 324, el momento en el que ya es emperador único y consigue la idea de un único emperador, un único imperio, un único Dios, y entra en esa dinámica de la religión verdadera. Y a partir de ese momento, si el emperador y la familia imperial es cristiana, cristianismo y poder son la misma cosa. De ahí al 380, con Teodosio, con la oficialización del culto cristiano, hay un paso pequeñísimo. Es verdad que incluso en ese momento todavía tienen que llegar edictos y leyes posteriores que van eliminando las tradiciones más tradicionales, más arcaicas, poco a poco, pero la religiosidad tradicional romana llega hasta el siglo VI en algunos casos. En el propio siglo V vemos algunos personajes como Símaco, como Macrobio con su Saturnalia, Vecchio Agorio Pretextato, el último de los romanos tradicionalistas de la Roma de los dioses. Todos esos personajes interesantísimos que todavía mantienen en un círculo aristocrático la religiosidad tradicional, pero que está condenada a desaparecer. Pero que siempre deja un pequeño pozo, una pequeña base en la que podemos reconocer muchos elementos de la tradición. Y aquí quiero eliminar otro bulo, vamos a decir, que es el de, no, es que los cristianos copiaron todo de las religiones del mundo romano y Cristo en realidad era Mitra y Julio César también era Cristo. Y, bueno,
Hay teorías para lo que queráis, todas mentiras, por supuesto. No hay que pensar así, hay que pensar en que la sociedad no cambia radicalmente de un día para otro. Hay que pensar que si una persona lleva toda la vida confiando día tras día en su genius, en su Dios protector, pues si de repente el cristianismo le atrae más, esa persona no va a decir, es que mi genius no existe, porque eso no tiene sentido, porque incluso los cristianos del momento no consideraban que los dioses no existían, consideraban que, por supuesto que existían, pero eran falsos dioses, eran demonios, eran hombres muertos hace muchísimo tiempo. Hay muchas teorías en ese aspecto por parte del cristianismo. Pero esa idea que hoy en día no pensaríamos de decir, no, es que Júpiter está por ahí, es falso, es un dios falso, no lo creemos, pero está por allí. Esto los cristianos lo piensan en ese momento. Entonces, una persona que, como decía, lleva toda la vida hablando cada día con su genius, lo único que hace es transformarlo en algo que puede entenderse dentro del cristianismo. Por ejemplo, en este caso es el ángel de la guarda. De hecho, todos los ángeles, los santos patrones de todas las cosas, muchas veces vienen a recuperar esas ideas de las múltiples y numerosísimas divinidades que tiene el mundo romano, tan numerosas que muchas veces ni ellos mismos sabían para qué servían algunas de ellas y las olvidaban. Esto es interesantísimo también. Pero todos esos patronazos que las divinidades tienen, pues por ejemplo el dios Fortunus, que antes era el dios de las puertas, y cuando Jano toma importancia deja de ser de las puertas y dice, bueno, pues Fortunus, ahora vas a ser dios de los puertos fluviales, de los puertos marítimos. Tenemos dioses para todo. Entonces, en el cristianismo eso se convierten en estos santos patrones y en estos personajes. Que hay ciertas transformaciones, por supuesto, pero no hablemos de copia, no hablemos de quién copia a quién, no hablemos de un momento radical en el que todo cambia, ¿no? Porque es imposible hablar de eso, ¿no? Pero es cierto que el discurso cristiano a partir del siglo IV cambia radicalmente y de las ideas anteriores de tolerancia pasan a una idea de dicotomía entre verdadero y falso, que es la definitiva, ¿no? Y la que ya pues, Agustín de Hipona lo certifica totalmente, igual que Cicerón había definido religio como procedente de relegere, de volver a leer la tradición y mantener la tradición, y como después otros autores cristianos definían religión a partir de ideas de religare, volver a unir a la divinidad y a los mortales. Agustín ya directamente, y esto es muy interesante porque nos define totalmente cómo es la religión cristiana en ese momento, Agustín de Hipona hace etimológicamente descender religio de re-eligere, volver a elegir, y esta vez elegir bien a la divinidad correcta, una vez más, religión verdadera contra religión falsa. Y a partir de ahí, 1500 años de historia cristiana hasta nosotros. ¿Hasta qué hora tenemos? Pues tenéis una hora aproximadamente. ¿Llevaremos 50 minutillos así? Sí, llega. Sí, más o menos por ahí vamos. Lo digo por abrir ya turno de preguntas. Si no hubiera, yo tengo alguna más, o sea que no os preocupéis. Pero vamos, por abrir turno, entiendo que en casa también, mediante el micrófono, pues se pueden realizar las preguntas pertinentes. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien en casa? Entiendo que eso iremos si ponen el micro. Sí, seguro que alguien se anima. A ver, vamos a dejar un poco que... Vale. Bueno, espera. Yo voy a hacer una cosa, mientras tanto lanzo una. Si alguien comienza en algún momento, no pasa nada, yo corto, no tengo problema. Pero claro, no hemos hablado todavía, o sea, no hemos hablado del culto imperial. Y el culto imperial en ocasiones se percibe desde la actualidad como algo que parece romper lo que hasta ese momento se vivía en Roma, porque claro, las divinidades no eran, aunque luego la teoría cristiana diga que podían ser antiguamente personas convertidas, grandes héroes, bla, 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 pero no eran personas, eran divinidades que se adoraban. Claro, de repente el culto imperial parece romper esto. ¿Qué tienes que decir al respecto? Claro, efectivamente, muy interesante porque parece, desde esa perspectiva nuestra que podemos tener, cristiana, lo parece, pero no es así. Porque al final
eso es parte de esa reestructuración religiosa augustea, ¿no? Y sobre todo a partir de su propia muerte. Es verdad que esa refundación religiosa de Augusto, como el Princeps, incluye su propia, no voy a decir divinización en vida, pero sí adoración pseudodivina en vida en Oriente. En Occidente esto sería impensable, ¿no? Adorar a una persona viva no es nada que estuviera arraigado en esa sociedad occidental. De hecho, hasta bien entrado el siglo III, no hay ningún emperador que en Occidente haya sido adorado como un dios. No hay ningún emperador que se haya proclamado dios en vida, por mucho que los bulos históricos nos quieran decir que algunos sí lo hicieron. No es cierto, en absoluto. Pero en Oriente las cosas son distintas. En Oriente sí tenemos una tradición de personajes divinizados anterior, sí tenemos esa idea que no es rara de personajes casi divinos, y ahí es donde Augusto ya se le adora como tal en templos especialmente dedicados a su figura, que muchas veces Augusto acepta, pero solo si lleva también asociada la adoración de la diosa Roma. Y por eso vemos muchos templos de Augusto y Roma, y esto es algo que se hace también en Occidente. Se hace en Occidente haciendo un pequeño truco, que es las ofrendas no se le hacen a Augusto, se le hacen al genius del emperador, aunque tampoco hay un culto establecido que sepamos y conozcamos al genius Augusti hasta bien entrada la etapa Julio-Claudia, pero bueno, parece que sí que hay una especie de ofrenda por el bienestar del emperador. Entonces, eso es lo que comienza un poco el desarrollo del culto imperial, pero a partir de ahí, claro, el propio Augusto ya abre la veda creando un nuevo flamen. Hasta entonces llevábamos 7 siglos de historia romana en los que había el flamen Dialis, el de Júpiter, el Martialis, el de Marte, y el Quirinalis, el de Dios Quirino, Rómulo divinizado. Es el único precedente que tenemos, ¿no? Un hombre que se transforma en divinidad. Y de hecho cambia el nombre precisamente para diferenciarlo. Pero Augusto integra al flamen Iuliaris, al flamen de Julio César, al flamen de Divus Iulius. A partir de ahí, cuando el propio Augusto muere, es lógico que se integre un nuevo flamen, el flamen de Augusto, de Divus Augustus Pater, y desde ese momento, claro, en el siglo I no hay tanto problema, porque se van integrando a los emperadores y a las emperatrices y a los familiares de la familia imperial, en algunos casos, como Divi, que no son dei, no es un deus, no es un dios, es un divus. Un divus es una categoría intermedia, está junto a los dioses, pero no llega a ser parte de su estatus, ¿no? Entonces, el imperio lo ha transformado todo, pero en realidad es parte de lo mismo. Al final es esos personajes que están junto a los dioses protegen también a Roma. Como la han protegido en vida, la siguen protegiendo desde la otra vida, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega el siglo II y hacia finales del siglo II, aquello está hasta arriba de Dewey, tienen más emperadores divinizados que no pueden con ellos ya, no pueden hacer las ofrendas a todos, y lo que hacen es meterlos todos dentro de un flaminado, ¿no? El flamen que, este para los Flavios, este para los Urquioaelios, porque es que si no, no les da para tanto flamen. Y muchas veces, claro, los primeros emperadores divinizados tienen sus propios templos, especialmente pues, el templo de Divus Augustus, el templo de Divo Claudio, que es impresionante, ¿no? Que coge la mitad del Monte Celio, el templo de Claudio, pero luego cada vez van reduciendo un poquito más porque es que no pueden con ello. A pesar de que, bueno, Antonino y Faustina tienen un templo espectacular, Adriano tiene un templo impresionante en el campo de Marte, o sea, sí que sigue habiendo esas representaciones y una duración importante de los emperadores, pero a partir de ese momento ya como que se estandariza de tal manera que, claro, pues sí, más emperadores divinizados y ya está. Hasta tal punto que ya en el finales del siglo III es cuando empezamos a ver que al emperador se le asemeja con los dioses en vida. Y eso ya es un cambio también importante a partir de ese momento, pero que viene refrendado por eso, porque el emperador empieza a tomar un cariz divino totalmente que antes no tenía.
Séneca hizo mofa de esa costumbre, ¿no? Con la calabacificación. Sí, efectivamente. De Claudio. Efectivamente, la calabacificación del divino Claudio, que es una cosa maravillosa, es justo una mofa a esa idea del pobre Claudio, que en lugar de ser un divus, ¿no? Lo que hace es convertirse en calabaza, ¿no? Porque el concepto es en griego muy similar a apoloquintosis, sí. Es muy similar a la apoteosis, que es realmente lo que ocurría, ¿no? En ese momento. Pero efectivamente, pero claro, lo hacen personajes que lógicamente tienen unas características, como ya hemos dicho antes, Séneca con su estoicismo tiene unas disensiones importantes con el culto imperial, ¿no? Y entonces hace esa mofa un poco de estas ideas de que, bueno, también al final le tocan siempre al pobre Claudio, que lo tenemos maltratadísimo en la historia, y no contentos con ello, luego llega Robert Graves y le mete más palos todavía al pobre emperador Claudio. Pero muy interesante, sí. Hay una pregunta en el chat, pero se cortaba y no la podíamos leer entera. Creo que va en la línea de lo que estáis comentando. Vale. Sí. Vale. La recolección del culto emperador, la apoteosis de Antonino Pío en la columna sí sería del culto emperador. Sí, justo era la misma idea, ¿no? de la apopoloquintosis, y que por contra tenemos efectivamente la columna de Antonino Pío, por ejemplo, que es maravillosa, que por desgracia la columna, lo poquito que queda de ella, porque está casi destruida, la destruyó un incendio, si queréis ver lo que queda de la columna de Antonino Pío, la podéis ver integrada en la restauración del obelisco de Montecitorio, de la plaza de Montecitorio. Hay unos fragmentos del obelisco que son de pórfido, pero no tienen jeroglíficos y son los fragmentos de la columna reutilizados. Y luego la base de la columna, que es lo más conocido, que es así, la tenéis en los jardines de los museos vaticanos, que es impresionante. Lo que pasa es que desde hace, pues creo que más de 10 años está tapada con una lona y es imposible verla, pero es impresionante ver el momento en el que Antonino y Faustina están los dos subidos en el Genius, que los está llevando hacia el cielo, y que precisamente lo vemos, esa escena está enmarcada en el campo de Marte, porque está precisamente la representación figurada del campo de Marte, está irónicamente el propio obelisco flamíneo del que luego formaría parte de la columna, está representado en la base. Entonces, claro, obviamente, ¿por qué? Pues porque ahí ese es el lugar en el que se hacía la pira, ¿no? El lustrinum, que es el lugar donde se incineran los emperadores, el lustrinum imperial estaba allí en el campo de Marte, y por eso es esa representación, porque es impresionante verlos ascender con el Genius a los cielos, y en otras representaciones con... Bueno, creo que en el de Antonino y Faustina, si no recuerdo mal, es un águila, si no recuerdo mal es el águila de Júpiter, y es el caso de otro relieve que me estaba acordando ahora, que es el de la sogra del emperador Adriano, que ese relieve sí, creo que está el Genius. Bueno, si no es uno, es el otro, ahora mismo los estoy bailando en la cabeza. Pero sí, efectivamente, un ejemplo muy claro de la divinización de los emperadores. En cuanto a toda la religiosidad arcaica, esa que han mencionado antes, una fuente fundamental son los factos de Ovidio, claro. Para todos esos... Para conocer la religiosidad, el desarrollo de la religiosidad romana desde sus momentos más antiguos, tenemos varias fuentes, especialmente de Natura Deorum, de Cicerón, las antigüedades humanas y divinas de Varrón, que por desgracia sabemos que están perdidas, pero que tenemos la suerte de que Agustín de Hipona, al criticarlas, nos está entregando fragmentos importantes de la obra, y luego muchos otros fragmentos dispersos, ¿no? Pero especialmente estas son las que nos hablan más de los orígenes, y es verdad que los fastos de Ovidio nos hablan mucho de la tradición del calendario, ¿no? Que precisamente, bueno, los fastos son una de las obras clave para otro de mis libros, el de Un año en la antigua Roma, pero nos hablan también, nos mezcla esa religiosidad tradicional con algo que está muy en boga ya en el siglo I a.C., que es otra vez la mitología tradicional griega, o esa base de mitología que a los romanos ya les interesa más, que no en el siglo III, que ahí lo desprecian totalmente, pero ahí empiezan a darle interés, y ya Ovidio nos habla también, pues, de esas relaciones que tienen los dioses entre ellos, que a priori eso en una religiosidad tradicional romana no tiene absolutamente cabida. Pero es verdad que los poetas ya
lo integran de esa forma. Pero vamos, que o sea, esta idea de criticar la religiosidad mitológica o mítica viene de muy atrás. El siglo VI a.C., si no recuerdo mal, es Xenófanes de Colofón el que ya está criticando a Homero y a esas mitologías, ya las critican en la propia Grecia antigua. Y, por ejemplo, eso también nos dice mucho de que no hay una unidad y de que no podemos hablar de forma global de religiosidad griega en el concepto de la mitología, ¿no? Si es que existe una sola mitología, que tampoco, ¿no? Cada ciudad, cada polis tiene su propia mitología. Pero es cierto que estas son las fuentes, efectivamente, que nos hablan un poco de todo ello. Y mira, me estaba acordando ahora de, precisamente es Varrón el que habla, y esto es muy, muy inteligente por su parte y muy interesante, él habla de que los mortales modelan a los dioses a su imagen y semejanza. Y nos dice, para hablar de la teología cívica, ¿no? De cómo ven los dioses como parte de la propia civilización romana y como ciudadanos. Y dice Varrón que si los leones, los caballos o los, no sé cuál es el otro ejemplo que pone, ¿no? Que si los animales, ¿no? En general, tuvieran divinidades, estas divinidades tendrían cabeza de león, cabeza de caballo, cabeza de toro, a su imagen y semejanza, ¿no? Y eso es muy, muy inteligente por su parte porque son conscientes de que los dioses a los que están rindiendo ofrendas son, bueno, pues una adaptación de esos númina, de esos poderes divinos que existen para el mundo romano, en este caso en concreto, ¿no? Y precisamente Varrón también hace esa distinción y cuando habla tiene los 16 libros de las antigüedades humanas y divinas, primero habla de las humanas y luego de las divinas. Y lo dice él así, porque primero fueron las ciudades y luego lo que las ciudades generaron. Porque al final, lo que para los romanos es importante no es la divinidad que existiera antes, ese numen, sino a los romanos les importa desde el momento en el que se hace la consagración del templo, en el momento en el que se inaugura un nuevo culto. Ese es el momento en el que nace, entre comillas, el dios, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el 1 de marzo es el día del nacimiento del dios Marte para los romanos. ¿Pero por qué? No por otra cosa, sino porque es el día en el que la tradición decía que se estableció, Rómulo estableció el culto al dios Marte en Roma. Entonces, ese es el concepto y esa es la racionalización que los propios romanos, desde esa teología cívica, están haciendo de sus divinidades. No sé si hay alguna. ¿En casa alguna cosa más? A ver. He puesto aquí el libro porque me estaba haciendo alusión a él y en ningún momento lo hemos presentado como tal. Y el título es Que los dioses nos ayuden, del Héctor Marqués, y la editorial es Pasa, por si alguien tiene interés. Estupendo. Sí. Siguiendo la línea de las cosas que han dado comentando, yo que he tenido también la fortuna de esta mañana tener que estar explicando la religiosidad romana en clase con chavales de primero. Una cosa que siempre se habla con la religiosidad greco-latina, con el mundo griego y romano, es el sincretismo. Yeah. Pero hablar de sincretismo como si fuese una especie de café para todos, contrasta un poco con esa idea de, por ejemplo, la enemistad romana con Cartago y que posteriormente no veamos esa presencia del panteón o las creencias de origen semítico, claro, de la misma manera que podemos ver aceptado un culto maternal como el de la diosa Isis. Entonces te quería preguntar por esas líneas rojas hacia el sur con el mundo cartaginés y hacia el norte, hacia el mundo germánico o hacia las religiones indoeuropeas. Claro. Obviamente hay que entender que no existe un sincretismo global, ¿no? Esto que decías, no existe un, sí, todos los dioses, traedlos. No, lo primero es que hay que diferenciar entre cultos romanos y cultos externos, ¿vale? Los sacra peregrina, ¿no? Digamos, que son esos cultos ajenos, pueden existir en Roma, pero no son romanos. Y hay una diferencia importante, que es verdad que se difumina un poco en el imperio, pero que en la República es férrea la diferencia, ¿no? Entonces, hay una línea fundamental, una línea física, que es el pomerium de Roma, es el recinto sagrado de la ciudad, que no tiene que ver con la muralla militar, sino que es un recinto sagrado.
ningún dios no romano puede entrar dentro del recinto sagrado a no ser que se haga específicamente por algún motivo, como por ejemplo cuando se trae a la Magna Mater durante la Segunda Guerra Púnica, porque los libros sibilinos, y no hemos hablado ni del Queen de Kenmiri, Sacred Facundi, ni de todo esto, pero es interesantísimo, cuando traen a la Magna Mater, es una diosa que viene del Monte Ida y que entra en Roma, en el centro del Pomerium, en el Palatino, se le coloca su templo. Pero estos son casos excepcionales, ¿vale? En otros casos, y te voy a poner el ejemplo del culto a Isis, por ejemplo, ¿no? Isis es una diosa que se integra dentro de la sociedad en el culto doméstico mucho antes de tener templos en Roma. ¿Por qué? Porque la traen esclavos, profesores, maestros que vienen de Egipto, la van trayendo poco a poco en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Entonces, que ese culto esté en el ámbito doméstico muy extendido no quiere decir que esté también en la esfera pública. Eso no pasaba, ¿no? Y de hecho hay un rechazo importante en los primeros momentos del imperio cuando se hacen templos ya directamente, al menos, ¿no? Cuando se crea el Lyceum Campense en el campo de Marte. Pero es cierto que hay ciertos movimientos que al final hay tanta gente que tiene un culto por este dios en concreto, por esta diosa en concreto, que al final se acepta, ¿no? Y especialmente en el imperio, cuando ya esto es esa voluntad del emperador la que escucha, digamos, lo que la gente pide, lo que la gente quiere. Pero es verdad que sí que hay una cierta reticencia, efectivamente, sobre todo con divinidades que provienen, pues eso, de Cartago especialmente, por la enemistad tradicional de Roma, que a nadie se le escapaba en ese momento. Y es verdad que sí que se podía llegar a hacer la interpretatio, digamos, pero si ya tenemos una divinidad que es similar, ¿para qué vamos a integrar a esa divinidad ajena, que es del enemigo y a la que no nos hemos traído? Porque es verdad que recordemos el concepto de la evocatio. La evocatio es el ritual por el cual tú haces que una divinidad enemiga cambie de bando, te siga a ti y así vencer al enemigo, ¿no? Que esto es un tema fundamental, sobre todo cuando Camilo en Belles se trae a la diosa Juno de la ciudad de Belles, ¿no? Es una maravilla el relato, porque además ves que los soldados que entran en el templo de Juno le preguntan: Juno, ¿quieres venir? Y dicen: sí, y la diosa Juno se movió. La estatua se movió y pareció que decía que sí, y la estatua de pesada que era, la pudimos levantar sin nada porque ella quería venir a Roma. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si no hay esa voluntad de Roma por traer la divinidad desde fuera, no hay forma de traerla, ¿no? Excepto, como digo, con movimientos sociales muy potentes como el que tiene lugar, por ejemplo, con la diosa Isis. Esa es un poco la diferencia, es decir, no hay un sincretismo global, ni mucho menos, sino que, bueno, que tú quieres adorar a este dios mientras sea en tu casa y sin molestar a los demás, haz lo que quieras. Eso sí se produce. Ese culto doméstico a las divinidades que más te interesen, y de hecho sabemos, quizás son exageraciones en algunos casos, no podemos estar seguros, pero por ejemplo, creo que es la historia augusta, que bueno, en fin, ya sabemos que la historia augusta muy creíble no es, pero bueno, por eso lo digo, pero la historia augusta, cuando habla por ejemplo de Alejandro Severo, dice que en su altar personal tiene divinidades muy diversas, entre las que, por ejemplo, está Jesucristo. Entonces, eso nos da a pensar que efectivamente tú en tu altar de culto personal, y veréis que estoy evitando deliberadamente decir larario, porque no se debe decir larario, porque el larario no es otra cosa que el conjunto de las estatuillas. El altar en sí, aunque lo llamamos larario y no pasa nada, pero el larario son las propias estatuillas. Lo que sería lo otro es el altar, el ara de los lares, digamos, ¿no? El altar de culto doméstico. Pero eso, que cada cual podía tener lo que quisiera. Luego otra cosa es lo que es el culto oficial, el culto público, en la que a veces se integran ciertas divinidades. A veces dentro del pomerium y a veces fuera del pomerium. Eso hay que diferenciar. Entiendo que sobre todo funcionaría más bien al revés, más que traerse cuando Roma llegaba a un sitio, claro, que esos dioses, efectivamente. Cuando Roma llegue, cuando tú llegas, ¿no? Que esos dioses permanecían en la mayor parte de los casos y luego iban subiendo poco a poco los de Roma. Eso es, y se produce un movimiento importantísimo de interpretatio romana, ahí sí, la interpretatio romana, porque es Roma quien hace una reinterpretación de esos dioses para decir: no os preocupéis, que este dios vuestro es como nuestro, por ejemplo, en el monte Teleno, en la zona de León, está la adoración de un dios
un tal dios Telenus o Tilenus, que tiene un culto muy importante prerromano en la zona y que después Roma lo asocia con Marte, con el dios Marte. Y de hecho, en el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, en el patio romano, hay una plaquita preciosa que dice Marte Tileno. Es la integración, y ahí sí hay un sincretismo deliberado, la integración de la divinidad local indígena con la divinidad romana para que nos entendamos. Eso, al final es lo que van haciendo. Pues yo creo que ya si no ha habido ninguna pregunta en casa más y aquí... Yo quiero solamente hacer una última observación a propósito de un adjetivo que se atribuye a Eneas, ¿no? Es el pius a Eneas, Sí, ¿no? Y hemos ese hablado de ese pietas tan importante, ¿no? Como parte del Ars Mores Maiorum. Exacto. Fundamental, ¿no? El Mos Maiorum al final es lo que mueve Roma, especialmente la República y la Regeneración Augustea. Y es que, mira, es que no ha dado para hablar, pero te agradezco un montón porque la pietas es el concepto fundamental. El romano religioso es el romano piadoso, es el romano que tiene la cualidad de la pietas, que es el valor, la virtud fundamental de los romanos desde Eneas, efectivamente. Pero es que además hay una idea muy, muy curiosa, no curiosa, sino al final es lógica, es propaganda pura. El propio Augusto lo que hace al relacionarse con la gens Iulia, con el mito fundacional, no solo de su familia, sino de toda la estirpe romana desde Eneas, es que traslada la pietas a los personajes fundamentales. La pietas de Eneas, que antepone el valor de la gente de su pueblo al suyo y los intereses de la gente a los suyos, ¿no? Cuando tiene que abandonar a Creusa y cuando todo lo que hace es por el bien de su pueblo y no del suyo propio. El siguiente, que también lo ejemplifica perfectamente, es Numa. El rey Numa es un dios totalmente piadoso, que además es el que funda la religiosidad romana en la tradición propia romana, crea el colegio de las Vestales, en fin, una serie de elementos que lo ponen como uno de los hombres más piadosos de toda la historia. Y además, de ahí pasa, por supuesto, al propio Augusto como el nuevo piadoso, el nuevo refundador. Y es que además lo relaciona con una idea muy interesante, y es que a cada uno de ellos la historia, lo hace el propio Augusto a través de Ovidio, ¿no? y de Virgilio, con Eneida, pero es que a cada uno de esos personajes le entrega un escudo. Es el escudo de la virtud, el escudo de esa pietas, es el que ese escudo representa esa virtud. Entonces, Eneas, sabéis que cuando lucha contra Turno, tiene ese escudo que se lo entrega a los dioses directamente, y es el escudo que le permite vencer. Es un escudo, además, que si os acordáis, cuando está con Anquises en el inframundo, Anquises le muestra directamente en el escudo, mira en este escudo porque aquí están las gestas futuras y este es el que han prometido los dioses, el Salvador, pues es Augusto el que vendrá dentro de tantos siglos. Maravillosa la propaganda. Después Numa tiene su propio escudo, es el Anquile, los famosos Anquilia, los escudos que el dios Marte, bueno, el escudo que el dios Marte le da a Numa y que luego replica 12 veces para que nadie pueda robarlo, porque es uno de los Pignora Imperii, uno de los estandartes y baluartes de que el poder de Roma se mantenga. Y el propio Augusto, sabemos que tiene también su escudo, que es el Clipeus Virtutis, el escudo de la virtud que el Senado le entrega en el año 27 a.C. cuando lo nombran Augustus, y que colocan en la Curia Iulia, que esto ya sí que es la propaganda pura, es el gran escudo de la virtud, y además la leyenda que tiene grabada el escudo lo dice, ¿no? Por su virtud, por su piedad, por su clemencia y por su amor a la patria y a los dioses, ¿no? Y esa es la verdadera esencia de la pietas romana, que no es otra cosa que eso, que la virtud de servir a la patria, servir a tus conciudadanos y servir a los dioses para que todo se mantenga invariable y la Pax Deorum perviva. Es fundamental. Bueno, pues yo creo que con eso podemos proceder al cierre. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido, desde luego, muy ilustradora, muy interesante, muy divertida, como esperábamos. O sea que estamos encantados de
de que hayáis estado aquí esta tarde los tres. Y bueno, yo ya cierro la sesión, no sin antes recordaros que la semana que viene, el día 8 de marzo, martes, tendremos a Pilar Cortiguera para hablarnos de etimología. Su ponencia se titula Palabras dobladas. Y esa misma semana online tendremos a Xavier Sierra Valentí, médico y humanista, que tiene el blog Un dermatólogo en el museo, que nos hablará de la huella de la mitología en la medicina. Nada más, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias.